Hay varios temas que comentar, pero si hay uno en específico que me llama mucho la atención ahora, es que revisando la plantilla de lo que es el equipo, uno podrá notar distintas problemáticas, o bueno, particularidades que no sé si denominar yo como problemáticas, que en este caso es que el Barça tiene muchísimos jugadores en estos momentos que tienen entre 17 y 21 años, prácticamente jugadores jóvenes. ¿Cuáles son estos? Bueno, primero que todo vamos a mencionarlo de porteros a delanteros. Por ejemplo, aquí sale Jakoshvili de 18, Astralaga de 20, Gerard Martín de 22, que bueno, el 22 un año antes, Cuenca de 17 años, Gerard Martín, otro Gerard Martín de 22 años, Mbaque de 21, Héctor Ford de 18, Eric García, que en este caso tiene 23, Pau Víctor de 17, Alejandro Valde de 20, Kim Yuyent de 17 años, Guillermo Fernández de 16 años, Bernal de 17 años, Casado de 21 años, Pablo Torre de 21 años, Fermín López de 21 años, Gaby de 20 años, Pedri de 21, Tony Fernández de 16 años, Pau Víctor de 22 años, Ansu Fati de 21 años y Lamine Yamal de 17 años. Todo esto por supuesto sin contar a lo que es el Barça B, el cual todavía puede llegar a contar. Y todavía podríamos añadir más jugadores a esta lista. Bien, yo lo que quiero ir con todo esto es a que el Barça en estos momentos está jugando con varios futbolistas que tienen entre 21 y entre 22 y 17 años, es decir, jugadores jóvenes, jugadores que en un principio están más o menos apenas en edad de debutar. Y esto por supuesto, pues la mayoría de estos jugadores son de la cantera, hay casos excepcionales como Pedri, pero la mayoría de estos futbolistas afortunadamente son de la cantera y son jugadores que en un principio pues han tenido un coste de cero. Y estos futbolistas nos están ayudando muchísimo, nos están salvando las papas y de hecho también es para comentar, ¿no? Cómo la Masía nos ha ayudado a salvarnos del embargo económico, de hipotecar el club o directamente cómo nos ha salvado incluso de ser sociedad anónima, pero ese es otro tema. El chiste aquí es que la mayoría de estos jugadores son de la cantera y todos estos futbolistas tienen una particularidad en común. Y es que son jugadores muy muy jóvenes que tienen, digamos que entre poco o nada de experiencia en el fútbol. Tendrán alguna especie de experiencia en todo caso semiprofesional, porque evidentemente al haber jugado en el Barça B, digamos que ya es exigencia un poco mayor, que te da ahora sí que un poco de más fuerza y un poco más de experiencia, tomando en cuenta también toda la formación previa. Sin embargo, pues sigue siendo eso, o sea, fútbol semiprofesional, o sea, no es todavía profesional al 100%. Y esta particularidad, por así decirlo, es muy preocupante, porque estos futbolistas, por así decirlo, son jugadores que evidentemente no se les puede cargar la responsabilidad de todo. Por ejemplo, hay casos como por ejemplo el de Johan Cruyff, que en su momento llegaron a decir en su libro, yo siempre hago referencia, ¿no? Es un libro naranja que se llama Me gusta el fútbol, y en ese libro Johan Cruyff pues hizo referencia diciendo que a los jugadores jóvenes se les tiene que gestionar con oportunidades, meritocracia, pero que no se les puede, digamos que sobrecargar la mano dejándoseles toda la responsabilidad a estos jugadores, precisamente por esta particularidad de ser jóvenes. Y sin embargo, en estos momentos en el Barça, por las necesidades futbolísticas que estamos teniendo, de que no hemos podido fichar, que estamos en un bloqueo económico, que casi apareció un embargo económico, donde pues sí, no podemos fichar. Pues en una situación así el Barça ha tenido que, por necesidad, ha tenido que hacer tirón de la cantera. Y en esta cantera tenemos estos jugadores que, bueno, sí, por esta situación excepcional han jugado mucho. Y en esta situación excepcional hemos descubierto jugadores muy valiosos como Valde, como Gaby, como Pedri, que en un momento no es un canterano, pero venía para jugar en la cantera. Jugadores clave como lo son Pau Víctor, Cubarsí, Héctor Ford, o sea, que en un principio
pues sí, participan más y que digamos que han podido consolidarse en el primer equipo y nos van a aportar durante muchos años. Entonces sí, tiene su ventaja, pero ¿por qué comento esto? Porque me parece mal que el Barça esté apostando ahorita por la cantera justo en estos momentos donde tenemos unas necesidades futbolísticas. Pues para mí realmente no. Todo lo que yo voy a comentar aquí, digamos que un poco mi preocupación por esto va más que nada sobre el eje de que si en algún momento el Barça de Flick llega a tener problemas, pues que se entienda que la situación, y es que estamos jugando con jugadores muy jóvenes, futbolistas que en un principio pues deberían algunos de ellos apenas estar debutando, y por otra parte pues otros de estos deberían estar todavía en el Barça B, o bueno, en el Barça Athletic, como lo es el caso de, bueno, pues de Cubarsí, de Lamine, Héctor Ford. O sea, muchos de estos jugadores deberían estar todavía en el Barça B, no deberíamos ni siquiera de conocerlos. Y ya están aquí. No pretendo, yo estoy a favor de que el Barça apueste por la cantera, y sé que han sobreapostado porque no podemos fichar, no soy tonto, lo sé. Y estoy a favor de que también pues en general el Barça, digamos que utiliza a estos jugadores en esta situación excepcional. Pero yo lo que voy a contar es para ponerlo en contexto. Muchos de estos jugadores, media plantilla o 2/3 de la plantilla son jugadores muy jóvenes, vamos a decir que semiprofesionales. Entonces, si el Barça en algún momento se llega a estancar, como pasó en la temporada pasada con Xavi, pues quiero que se entienda el contexto, y es que muchos de estos jugadores no son malos, sino que son demasiado jóvenes. Y si se llega a ganar todavía aún así, pues destacar todavía más el mérito de lo que estará consiguiendo Flick, que es ganar y ser competitivo casi sin fichar, y por supuesto con muchos jugadores semiprofesionales que él está teniendo que formar, y los ha estado ahora sí que digamos que potencificando. Entonces, en ese contexto aquí es donde sí se tiene que entender, yo creo, que todo este contexto de lo que está pasando aquí. Bien, Flick como tal está en una situación difícil porque tiene en estos momentos varias bajas, o sea, tiene la mayoría de la plantilla sana afortunadamente, pero tiene varias bajas. Y en una situación así, pues ya sabemos el problema. Tienes que adecuar tu plan táctico a los jugadores que tienes que apostar por otros jugadores, tienes que pensarte bien todo de mejor manera, tienes que preparar de diferente manera los entrenamientos, o sea, tienes que hacer una serie de movidas que en una situación normal tú no harías. Y en estos momentos Flick está teniendo que adecuar su plan táctico futbolístico a las realidades de lo que él tiene en la plantilla. Y en esa situación pues está logrando sacar al equipo. Hemos visto por ejemplo que en este arranque pues de momento llevamos la puntuación perfecta, 21 puntos de 21 puntos posibles, es decir, tenemos 7 victorias de 7 posibles, pero en algún momento por supuesto, pues como pasó ya en Champions, pues empataremos, llegaremos a perder algún partido, y esto por supuesto yo creo que se tiene que poner en contexto y se tiene que entender. Siempre cuando por ejemplo se hacía esto con Xavi, se trataba de poner las cosas en contexto, se solía decir que eran cosas que pues que son un pretexto, ¿no? Es un pretexto, son las excusas, no sé qué. Y es cuando por ejemplo se reían cuando él decía aquello de, bueno, que si el césped, el estado del césped, que si le daba prácticamente mucho el sol a los jugadores desde su ángulo, que si el horario, prácticamente, incluso no sé si se llegó a quejar ya no solo de el césped, de hecho, o bueno, esto puede que sí me esté confundiendo, pero yo no sé si incluso se llegaron a quejar del horario. Pero el chiste es que todo esto básicamente es lo que siempre ponía en contexto, y siempre es lo que le denominaban como excusas. Y cuando por ejemplo llegó a decir en su conferencia en la que se iba del Barça, le llegaron a... una de las cosas que él llegó a decir es que partido tras partido, conferencia tras conferencia, se ha tenido que estar justificando a sí mismo. ¿En qué sentido? Pues que ha tenido que poner las cosas en contexto y ha tenido que hablar de lo que se ha conseguido, que en este caso hasta la temporada pasada era la Liga y la Supercopa. Sí, la Liga y la Supercopa. Y solo hasta que anunció que se iba, es decir, hasta que ganó, vamos a decir que la prensa, porque por fin lograron que Xavi se fuera, es cuando hasta en ese momento hasta que empezaron a reconocérselo, ¿no? Empezaron a reconocérselo
y creo que propiamente hubo un periodista en esa conferencia de prensa que nunca se lo había reconocido, pero hasta que anunció que se iba ya empezaron a reconocerle, ¿no? Oye, pero es que has ganado no sé qué, y solo empezaron a mencionar sus éxitos hasta que ya se iba, es decir, demostrando que en ningún momento fue excusas, que en ningún momento fue, pues yo que sé, algún pretexto, sino que es en efecto, o sea, son las variables que siempre van a afectar al contexto en el que tú puedas desarrollar tu proyecto o no. No son ningunas excusas, o sea, ¿qué pasaría por ejemplo si en muchos equipos se les llegara a lesionar su jugador estrella y aparte otros 2 o 3? ¿Acaso no sería por ejemplo eso algún motivo de fuerza mayor como para que tal vez el partido en un principio sea diferente? Pues por supuesto que sí, pero en el caso específico del Barça esto parece que nunca se quiere llegar a entender. Entonces, de momento estos jugadores jóvenes no nos han traído ningún problema, nos han traído más que una bendición porque han sido, ahora sí que nuestra salvación, ¿no? La Masía podríamos decir que ha sido nuestra salvación, pues casi a la privatización en la que nos ha dejado casi pues Bartomeu, su junta directiva, toda la gente que le ha rodeado y ya desde antes, o sea, en general también el propio Sandro Rosell, su propia junta directiva, o sea, tanto Rosell y Bartomeu fueron muy famosos por cambiar constantemente de entrenadores y de director deportivo, o sea, una inestabilidad tremenda, ¿no? Tremenda, y esto siempre va a influir en la situación económica y deportiva del club, pero precisamente si estamos en una situación donde estamos contra la pared, pues no debería haber ni siquiera una inestabilidad y deberías evitar, pase lo que pase, una situación así, el estar acorralado. Y tomando en cuenta la situación actual, pues así es como nos han dejado, pero hemos tenido que improvisar y dentro de la improvisación lo hemos conseguido. Muchos de estos chicos en general están dando un rendimiento mayor al que deberían de dar. Sí, por ejemplo, Pedri no debería estar tan desarrollado, Gavi tampoco, Lamine debería, pues por una instancia, vamos a decir que por cuenta general debería estar... Este futbolista debería estar, digamos que todavía en proceso de formación, tomando peores decisiones, dando menos goles, menos asistencias y por supuesto, digamos que con una presión mayor, en el sentido de que no fuese capaz de gestionar, pues yo que sé, tanto el aplauso como la crítica, las miradas dentro del campo, los abucheos de la afición, los pitidos, o sea, no debería estar siendo capaz de lograr lo que está logrando. Entonces el Barça está jugando con jugadores en un principio que no deberían estar jugando, pero también los jugadores están dando un sobrerendimiento mayor. Es decir, es como si se hubieran alineado todos los astros y fuera nuestra única salvación. Tener cantera y por supuesto jugadores de top mundial. Porque claro, no solo es una cuestión de que por ejemplo antes utilizábamos a la cantera, es que utilizábamos a la cantera y teníamos buenos canteranos. No siempre hemos tenido buenos canteranos. Por ejemplo, pues yo que sé, vamos a mencionar por ejemplo la etapa de Luis Enrique. Luis Enrique sí que decidió apostar un poco por canteranos. Por ejemplo, Sergi Roberto no se había consolidado como tal hasta que llegó él. Por ejemplo, no sé, pues pasó a Adama Traoré y creo que se fue. Yo me acuerdo de que también estaba Munir, sí, o sea, Munir el Haddadi trató de apostar por él. Y pues muchos otros jugadores más, creo que Tello, o sea, había canteranos, pero digamos que eran canteranos que no eran de este nivel. O sea, eran canteranos de un nivel más normalito. ¿Y qué hubiera pasado, por ejemplo, si en esta situación actual hubiéramos tenido esos canteranos y no hubiéramos tenido todas estas maravillas? Que bueno, todas estas joyas, ¿no? Que si Cubarsí, que si Pedri, que si Gavi, que repito, Pedri no es canterano, pero llega en un principio para la cantera, solo que, claro, como se fue Rakitic y bueno, Bartomeu entre su incompetencia no fichó un relevo, pues claro, se quedó. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera nacido Pedri, si no hubiéramos tenido a Gavi, Cubarsí, Valde, Lamine, incluso Ansu, ¿no? En sus momentos, o sea, ¿qué hubiera pasado? No, hubiéramos tenido jugadores que seguramente no tendrían el nivel que están teniendo, que estaríamos en una situación más normal, que les estaría comiendo más la presión, tomando peores decisiones, y nuestro rendimiento deportivo sería peor, nuestros ingresos económicos serían peor, y por ende pues estaríamos pues sí más orillados a ser ¿cómo se llama? Sociedad Anónima Deportiva.
Entonces estos jugadores nos han salvado tanto por su irrupción como por su nivel, y nos hemos prácticamente salvado casi de milagro, porque hemos visto que no en todas las generaciones se han tenido buenos canteranos, y estos momentos abundan, o sea, parece que llueven los canteranos buenos, y esto pues es una bendición. Entonces el Barça está jugando con jugadores muy jóvenes, y estos jugadores jóvenes son los que nos están dando la fuerza para poder digamos que salir del agujero. Y aparte de darnos la fuerza, están haciéndolo dando un rendimiento superior al que en un momento deberían de estar dando. Entonces, los reconocimientos a la Masía, yo me pregunto en dónde están. Porque claro, siempre se intenta, por ejemplo, de desprestigiar a la Masía, y siempre se intenta, digamos que vender al de afuera, ¿no? Es como lo dijo Xavi una vez en una entrevista, ¿no? Lo bueno siempre es lo de afuera, y siempre algo propio del Barça brilla hasta que ya se fue, como por ejemplo pues Luis Enrique, ¿no? El propio Guardiola, el propio Xavi seguramente también, pero si se valora, por ejemplo, más lo de afuera y se suele desprestigiar a la cantera, me pregunto yo ahora, en estos momentos donde la cantera está dando el nivel que en un principio siempre debió, bueno, que siempre ha tenido, que sin el afán de sonar prepotente, para mí es la mejor cantera del mundo, me pregunto yo los reconocimientos dónde están. ¿Dónde están, por ejemplo, los aplausos, o dónde se destaca el tema de la Masía? Yo, ¿por qué no veo en tendencia, pues, por ejemplo, cantera? O yo, por ejemplo, ¿por qué no estoy viendo que hay algún artículo o alguna columna de opinión en Sport y el Mundo Deportivo donde lo estén destacando? ¿Por qué no se está destacando como tal la importancia de la Masía? ¿Por qué en ningún momento están haciendo este recuento que estamos comentando aquí? Que entre todos los canteranos se puede hacer una plantilla entera de 22 jugadores y todos de buen nivel. ¿Por qué no se está haciendo? ¿Por qué esta desprestigiación siempre al tema de la cantera? Bueno, pues la respuesta ya es clara, lo sabemos perfectamente. Entonces, la cantera nos está prácticamente obrando el milagro, porque nos ha permitido tener jugadores en una época en la que casi no hemos podido fichar. Nos está dando varios jugadores y de buen nivel, y todos estos jugadores son los que nos están salvando de, pues, o de bien terminar rindiendo peor, es decir, pues sí, rendir peor, o de no ser competitivos, y nos están salvando también directamente de qué, pues de cambiar el modelo de propiedad del equipo, y que pues ahora, pues digamos que el socio ya no tenga ningún poder de decisión. Aunque bueno, tomando en cuenta las decisiones que toma el socio, es muy cuestionable si sería al final mejor estar en sociedad anónima deportiva o si tener al socio, ¿no? O sea, esto es casi como una pregunta un poco filosófica, ¿no? Si de verdad el Barça está en mejores manos, en manos de los socios. Pero bueno, viendo lo que pasa por ejemplo en el United, yo sinceramente, pues bueno, me quejo, pero con cautela. Pero el chiste aquí es que la Masía está haciendo bastante por nosotros. Resultados, o sea, nos está dando plantilla, nos está dando resultados, varios jugadores y sobredesarrollados en mi opinión. Ajá, y si en algún momento llegamos a tener algún problema, que se entienda que es porque tenemos a jugadores jóvenes que ya bastante están haciendo. Y si se llega aún así a rendir como se ha rendido en este arranque de temporada que ha sido espectacular, pues entonces que se entienda también que entonces tiene bastante más mérito del que creemos todo lo que está consiguiendo Flick, y también todo lo que llegó a conseguir Xavi, que no solo es el tema de los títulos, sino el tener un equipo competitivo día tras día. Un equipo que se metía en los 4 primeros, un equipo que ganaba la Liga, que llegó a ganar la Supercopa de España, un equipo que en Champions pues llegó hoy hasta los cuartos de final, rozando las semifinales. Que se llega a comprender todo esto en una escala macro, en un análisis general, en un análisis muy profundo, o sea, no un análisis superficial que se hace en Twitter, o sea, un análisis macro teniendo en cuenta analizando todas las variables, todos los puntos que digamos que se podrían someter al análisis. Que se analice todo y en profundidad. Llegaremos siempre a la misma conclusión, si es que tenemos, digamos, pues un buen raciocinio, y es que la cantera es que ya no solo es una cuestión de cultura Barça, es una cuestión de que ya es patrimonio del club. No solo porque los mejores jugadores han salido así, sino porque nos han permitido seguir existiendo y nos están, digamos que, haciendo que podamos seguir subsistiendo. Y muchos de estos jugadores son jóvenes y seguramente nos van a dar, pues, para un equipo en el que casi no necesite fichajes en los próximos 10 años. Se necesitarán, por supuesto, pero tomando en cuenta la base que ya hemos descubierto,
que veníamos buscando cobre y literalmente pues encontramos oro, pues tendremos una ventaja de que en los próximos años tendremos a bastantes de los futbolistas ya, pues sí, las bastantes posiciones de la plantilla ya cubiertas con jugadores que estamos descubriendo. Entonces la cantera es importante y nos está dando bastante, y estamos jugando con jugadores muy jóvenes, y se tiene que poner en contexto la semiprofesionalidad del equipo y lo que están consiguiendo. Si se llega a torcer algo, bueno, pues aquí antes de que se llegara a torcer, al menos aquí ya lo dejamos en claro que es algo que no se tiene que obviar, que no se tiene que omitir. Por mucho que lo quieran hacer en otros lados, es algo que no se tiene que obviar, y de hecho debería ser un punto que llegara a tocar incluso más el propio entrenador. Lo debería de estar tocando más. Y no solo o sea, en general también lo debería tocar gente de los directivos del club, más allá de lo táctico. O sea, y no solo me refiero a Deco, me refiero a que en general Laporta debería también estar mencionándolo. A mí me extraña que Laporta sinceramente esté tan callado y esté tan alejado del ojo público, porque generalmente siempre había sido alguien muy mediático, alguien que tenía una cobertura intensa, y que siempre que participaba siempre daba pues declaraciones pues tal vez un poco polémicas, pero siempre era contundente y siempre dejaba todo en claro. Me extraña también bastante por parte de Laporta que no esté, pues sí, o sea, hablando más o destacando todas estas cosas, porque son cosas que es importante de destacar, porque siempre puede la percepción pública alterarse por estas circunstancias, por estas opiniones. Entonces, sinceramente, entre preferir que lo destaque la prensa, que no lo va a hacer, preferiría que el que lo destacara fuese Laporta. Preferiría que fuese el que lo destacara, porque si me quedo esperando, yo repito, tanto el Sport y el mundo deportivo, es que me voy a quedar como los memes esos de esqueletos que hay, ¿no? Que siempre dicen en modo yo esperando a, y serían en este caso yo esperando a que la prensa destaque la importancia de la Masía. O sea, no lo voy a encontrar nunca. Entonces solo espero que se destaque y que pues bueno, se deje de manifiesto lo que está pasando con la cantera. Simplemente eso, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal, en mi manga también, yo soy el FIFAs, y nos vemos en el próximo video. Adiós.